Buenos días, estudiantes de grado octavo. Les hablo para hacer la corrección de la evaluación, es decir, la semana 9 y 10. Entonces, debemos mirar qué nos quedó mal y qué nos quedó bien. Entonces, mirar nuestros errores y después corregirlos. Con eso se hace esta sustentación o esta retroalimentación de la evaluación. Entonces, empezamos desde el punto 3. Así está dado la guía. Entonces, era una sola hojita donde debíamos contestar lo siguiente. Halla el producto de los coeficientes de los términos algebraicos. Entonces dice, halla el producto de coeficientes de los términos algebraicos. Entonces tenemos que el coeficiente sería 10, ya menos 10 por menos 4 por 9 por 9. Entonces, menos 10 por menos 4 vemos que es 40 positivo. Y 40 por 9, 4 por 9, 40 por 9 es 360, pero un 360 positivo. Quiere decir que la respuesta correcta era la D. Pasamos al punto número 4, donde dice, relaciona cada expresión con su respectiva característica. Y dice 12x a la 5y4. Y vamos a mirar cuál corresponde a esta. Dice, la expresión, el exponente, uno es el exponente de una de las variables. Vemos que no. Este no concuerda. Vamos a la segunda. El menor exponente de una de sus variables es 4. El menor es 4 en ese sentido. Entonces quiere decir que sería A2. Este sería A2. Ahora vamos con la B. Dice menos 10x al cuadrado y3. Entonces, ¿uno es el exponente de las variables? No. Ahora, la suma de su exponente de la variable es 5. Vemos que 2 más 3 sí es 5. Entonces quiere decir que sí es esta. Y para la C, ya nos quedaría simplemente 1 es el exponente de una de sus variables. Si vemos que la X, el exponente es 1, entonces sí es. Entonces vamos a ver A2, entonces los de A2 quiere decir A2. Entonces está entre la B y la D. Y dice que B3 y C1 quiere decir que la respuesta correcta es la D. Listo. Pasamos al punto número 5. El punto número 5, entonces, punto número 5, ¿y qué nos está diciendo este punto? Entonces, borramos todo lo del anterior. Dice, halle el coeficiente del término algebraico y nos están pidiendo el coeficiente. Si la suma de sus exponentes es 53, entonces podemos plantear una ecuación. Si entonces vemos que la suma de sus exponentes es 53, quiere decir que 3 más 2n más 3n, esto va a ser igual a 53. Entonces hacemos la suma de las n's. La suma de las n es 5n. Y el término que está acá sumando lo pasamos a restar. Quiere decir que 53 menos 3 es 50. Entonces quiere decir que 5n es igual a 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 5 que está multiplicando debemos pasarlo a dividir. Entonces quiere decir que n va a ser igual a 50 dividido entre 5. Quiere decir que n va a ser igual a 10. N es igual a 10. Y nos están pidiendo el exponente, el coeficiente, y quiere decir que el coeficiente va a ser 4 por 10, 4 por n, 4 por 10. Entonces, 4 por 10 es 40. Quiere decir que la respuesta correcta es la D. Pasamos al punto número 5. Debemos primero, el menor será el 5. Entonces, pasamos hacia el punto número 6, donde nos dice anotar por todos los dibujos. Entonces, ahora acá, punto número 6, dice, relacione con su término semejante. Recordemos que un término semejante es aquel que está elevado al mismo exponente de la misma letra. Entonces, el A al término semejante, tenemos que buscar un x3y2. X3y2, entonces quiere decir que estas
Ahora B, vamos a buscar XY cuadrado. XY cuadrado. Es que es esta expresión. Y ahora queremos buscar X al cuadrado Y a la 3. Es decir, que esta expresión. Entonces vemos, vamos a hacer cuál es la respuesta. Entonces quiere decir que es AE. AE, todos los de AE, AE. Solo hay una AE, que es la C. Y B era BF y CD. O sea, claramente es la C con términos semejantes. Pasamos al punto número 7. Aquí nos está diciendo el punto número 7. Listo, punto número 7 dice, reduce los siguientes términos semejantes. Entonces, tenemos que reducir esta expresión. 3x a la 3 más 4x a la 3 menos 2x a la 3 menos x a la 3. Entonces vamos haciendo 3 más 4, 7. 7. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, o menos 1, 4. Entonces quiere decir que ya el de 4x, entonces ya está entre D y E. Ahora pasamos al siguiente, está entre D y E. Dice, tenemos que 8, 8, vamos a simplificar la A. Entonces quiere decir que 8 más 9 vendría siendo 17A. Y ahora vamos a hacer las B. La B es, entonces, el 17A, 17A, las B, a ver cuánto nos está dando. La B menos 14 más 6, quiere decir que es menos 8. 8B. Entonces quiere decir que claramente nuestra respuesta correcta es la D. 4x al cubo, que es de la primera expresión, la expresión A, y 17a menos 8b, que es nuestra expresión B. Ya tendríamos nuestra. Y último, ya nos queda el último problema. Que dice, tenemos en nuestro último problema, dice, el valor de n en ambos términos son semejantes, o sea, tenemos que hacer el valor de n. Y está elevado x a un valor y x elevado a otro valor. ¿Qué habíamos dicho? Que para que sean semejantes tiene que ser la misma letra elevada al mismo exponente. Entonces lo que vamos a hacer es una ecuación donde 4n, o sea, los exponentes, más 7 van a ser iguales entre sí. Tienen que ser iguales porque si no, no serían semejantes. 27n. Entonces vamos a pasar a un solo lado las n's. Esta n que está restando la pasamos al lado izquierdo a sumar. Entonces quiere decir que quedaría 5n. Y este 7 que está sumando pasamos al lado derecho a restar. Quiere decir que 27 menos 7 ya 20. Quiere decir que n va a ser igual a 5, a 20 sobre 5. Y n es igual a 20 sobre 5 y n es igual a 4. Entonces están viendo que es la respuesta número B. N igual a 4. Vamos a ver, ya hemos terminado nuestra evaluación. Pues por favor, estudiantes que le haya quedado preguntas mal, me la responden, me la devuelven con el procedimiento. Muchas gracias, espero que estén muy bien.